Buenas tardes para todos. Buenas Buenas tardes. tardes. El motivo de la convocatoria es para compartirles una reunión acerca de la pedagogía crítica. Tenemos como invitados al profesor José Orlando Torres Pita, quien es ingeniero electrónico de la docente de las unidades tecnológicas de Colombia. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Julio. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor, muchas gracias. Contamos también con la profesora Shirley González. Ella es normalista, docente de lenguaje de primaria del Colegio Ignacio Campestre, en la ciudad de Cartagena. Es estudiante también de licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estudiante de cuarto semestre. Profesora Shirley, ¿cómo le va? Hola, muy bien, gracias. Gracias, bienvenida. Gracias. Gracias. Contamos también con la señorita Esther Gil Castelar. Ella es estudiante de licenciatura en filosofía, segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Señorita Esther, ¿cómo me le Hola. va? Bien, bien, bien. Gracias a Dios acá en la casa, con calor. Se encuentra en Valledupar. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Contamos de igual Gracias. manera contamos de igual manera con la presencia del joven Kevin Camilo Olarte, quien es estudiante de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Joven Camilo, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted, señor expositor, y buenas tardes para los compañeros que integran este panel. Bueno, vamos a entrar en materia, les voy a compartir mi pantalla. Pero un momentico que tenemos un problemita de conexión. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Todos ven la pantalla? Por favor, me confirman. Sí, señor, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, el tema que vamos a tratar en esta ocasión trata acerca de la pedagogía crítica. En el tema de la pedagogía crítica vamos a utilizar el diálogo como herramienta metodológica en la pedagogía crítica. Quiero abrir con la frase de Paulo Freire que dice que el diálogo comienza en la búsqueda del contenido programático. Esa búsqueda es la que inaugura el diálogo de la educación como una práctica de la libertad. Partiendo desde ahí, empezamos con la definición de pedagogía crítica. Y un tema muy puntual porque pues eh, todos en nuestra formación personal y profesional somos forjados por un docente que tiene pues su metodología y su pedagogía. Entonces, lo que la pedagogía crítica, y volviendo al tema, busca es, bueno, primero en su contexto, la pedagogía es el estudio, la pedagogía crítica es el estudio del problema educativo, la reflexión y revisión científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y temáticas. Cómo se manifiesta socialmente en el día a día. Lo que ha hecho ha sido de la educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que hace la educación actualmente en lo concreto, en lo cotidiano y como debería ser en el futuro. De eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde, de la pedagogía crítica. Una de las tantas pedagogías, ¿no? Porque sabemos que la pedagogía como herramienta es muy extensa. Al final vamos a construir una conclusión entre todos. Entonces, para que por favor, si quieren ir tomando nota de lo que se les va a comentar, pues con gusto lo pueden hacer. Tenemos
Paulo Freire. Paulo Freire plantea que para dialogar se necesita confianza, humildad, amor y esperanza. El diálogo se constituye en un espacio en el cual afloran emociones, convicciones, saberes e intereses, aunque el objeto de este son los saberes. Hay otros elementos que entran en juego, hay otro tipo de mensajes y otro tipo de lecturas. En el diálogo, las razones están siempre cargadas de emociones y las emociones siempre van a estar cargadas de razones. Eso sí, no, pues ahí no tiene como nada que decir o nada que... Es muy lógico y muy concordante el pensamiento de Paulo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien enseña, aprende a aprender. Eso lo dice el señor Paulo Freire. Pedagogía crítica. ¿Qué busca la pedagogía crítica? En primer lugar, una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, con el fin de transformar la sociedad, entendida así. La pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. En tercer lugar, concibe al profesor como un intelectual crítico reflexivo, transformador en habilidades pedagógicas, políticas, para suscitar la toma de conciencia de clase popular trabajadora y ayudar a esta a desarrollar su liderazgo y compromiso en la lucha colectiva. Es decir, que no lo vayan a entender como un líder revolucionario, simplemente es una forma de pensar y es una metodología. Dice que la búsqueda del contenido programático, aquí vamos ya en la ejecución de lo que es la pedagogía crítica como tal. Ya vimos su definición, su contextualización. Ahora vamos al ámbito de aplicación. ¿Cómo es? La pedagogía crítica está siempre en la búsqueda del contenido programático. Contiene 3 momentos, que son la etapa de investigación temática, la etapa de tematización y la etapa de problematización. La investigación temática dice que es el proceso por el cual el educando y el educador buscan las expresiones de la cultura, la jerga, el vocabulario, el léxico, hechos, tradiciones, valores, roles, acontecimientos y costumbres de las personas del grupo. Se conoce como la etapa del descubrimiento, en la que se recogen palabras, acciones y temas relacionados con la vida cotidiana del educando y del grupo social al que pertenece. Es decir, aquí podríamos decir que siempre la parte de la investigación temática va a estar influenciada como por la cultura de donde se quiera aplicar. Eso es lo que entiendo yo. Del grupo social al que pertenece. Las palabras, acciones, prácticas y temas seleccionados en función de la riqueza y el significado social para el grupo, como lo estaba diciendo. En este estudio se hace el acto pedagógico del dialógico, implicando la conversación, los encuentros informales, la contemplación, la convivencia, para sentir sus preocupaciones y captar los elementos de la cultura en una comunidad educativa o del barrio. De eso tenemos un ejemplo. Ya les comparto el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Una persona al reflexionar acerca del noviazgo, por ejemplo, del noviazgo actual, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para un hombre y una mujer tengan un noviazgo cordial y satisfactorio para ambos? Y decide llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución de dicho noviazgo. Sin embargo, hasta el momento su idea es vaga y debe especificar en cuestiones tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que puedan influir en el noviazgo o solamente algunos de ellos. Es decir, si él se piensa adentrar en este campo, tiene que tocar varios matices o debe tocar varios matices. Igual lo que se busca es
una idea más completa del tema que se va a tratar. Por eso dice que es la tematización. Si va a concentrarse en los novios de cierta edad o de varias edades, ya empieza a hacer una clasificación. Si la investigación tendrá más bien un enfoque psicológico o más bien sociológico. Deberá platicar, buscar, leer algunos artículos, documentarse, libros que hablen del noviazgo, conversar con varias parejas de novios. En ese tema también es preciso apuntar de los noviazgos cuando hay igualdad de género y demás. Es decir, por la misma situación de la conformación de nuestro Estado, que es un Estado social de derecho y es garante de derechos. Entonces ahorita se habla de noviazgos también de igualdad de género, un tema que nos ocupa y que pues hasta ahora está tomando fuerza y es algo que está como en furor. Una vez se haya entrado en el tema, estará en condiciones de precisar su tema de investigación. Eso es en la parte de la tematización. Seguimos. Perdón, esa es la investigación temática. Seguimos con la tematización. Dice que es el proceso por el cual el educando y el educador codifican y decodifican los temas que surgen en la investigación buscando su significado social, tomando de este modo conciencia del mundo en el que se vive. Descubren así nuevos temas relacionados con temas iniciales. En esta fase surgen elementos propios para trabajar la lectura y la escritura de la palabra y del mundo. Tenemos un ejemplo. La cohesión, tematización o topicalización. Vamos a llamar tema o tópico a la información conocida de un discurso, de una oración. El rema o comentario sería la información nueva de un texto. Así la llamada tematización o topicalización es un mecanismo que afecta el orden de los constituyentes del discurso y consiste en trasladar al inicio del discurso un elemento resaltando en posición inicial y por separado y con pausa. Por ejemplo, a tu prima sería el tema o el tópico. Yo la vi en el bar. Sería el comentario o el rema. A tu prima yo la vi en el bar. Vemos otros ejemplos abajo donde nos muestra más explícitamente cómo es que funciona la tematización. A mis amigos han hecho mucho por ti. Los zapatos, esos son los que te va a regalar. Entonces es como dice el ejemplo. Dice que afecta el orden de los constituyentes de un discurso y consiste en trasladar al inicio del mismo el elemento resaltado en posición inicial y separado con pausa. Tu prima, mis amigos, los zapatos, el atletismo. En cuanto a Muñoz, se trata de un gran entrenador. Es cuando hace referencia como al en español, no sé, profesora, si me puede ayudar, Shirley, en español sería como el que califica. Es cuando el adjetivo es el que califica el sustantivo. Entonces, sí, el que describe el sustantivo, así es. Ah, bueno. Entonces, en este caso, a mis amigos, los zapatos y el atletismo son los que vienen calificados por la acción o por lo que se quiere. Pasamos a la siguiente, que es la problematización. Bueno, aquí lo que dice la problematización es un poco es grueso, no es fácil de digerir. Yo lo pasé aquí en el ejemplo, es un poco más corto y es más concreto. Dice que problematizar es una actitud de duda ante lo evidente, indudable. Problematizar es comprender cómo y por qué algo se ha convertido en incuestionable. Problematizar es hacer visible lo que precisamente por estar visible y tan próximo a nosotros no llegamos a percibirlo. Realizar indagaciones histórico-críticas que siempre versan sobre un tema, una época, una práctica, discursos determinados que han sido recurrentes en nuestras sociedades, como por ejemplo las contradicciones, el problema de las relaciones entre razón y locura, enfermedad y salud, crimen y ley, el lugar que hay que darle a las relaciones sexuales y de género. Es decir, es enfrentar lo protagonista y lo antagonista.
yo tenía algo por aquí que mostrarles. Dice que aquí, retomando esta parte de la pedagogía crítica, dice que las estructuras sociales, aquí no sé si están viendo mi cursor o mi flechita, dice, Camilo, vea, si se deja editar, dice que afectan las estructuras sociales, perdón, en primer lugar, es una crítica a las estructuras sociales. La vida en la escuela, particularmente si es relacionada con la cotidianidad escolar y las estructuras de poder. Aquí tengo un documento que me expresa lo siguiente. Es un documento de apoyo, donde habla de las relaciones de poder. Dice que en el mundo de los oprimidos, las relaciones escolares están entretejidas con relaciones de poder. Mire lo que les voy a decir, y es importante. Dice que no es menos importante que lo demás, claro está. Las relaciones escolares están entretejidas con relaciones de poder a través de los rituales escolares como las izadas de bandera, las filas, los uniformes, los saludos, encontrando en ellos mecanismos de conformismo y pasividad. Oye, mis profesores, ¿qué es lo que pasa? Por eso, inclusive lo vemos en las universidades, que al mejor estudiante o al que se resalta por alguna actividad deportiva, tiene una beca como premio y no debería ser así. Por eso es cuando escuchamos en la protesta social reclamar educación de calidad y gratuita, porque estos son rituales satanizados de poder. Entonces, si se porta bien, iza bandera, por comportamiento, porque se destaca en el curso, porque llega bien presentado. Eso en cuanto a en la parte de la escolaridad en los primeros años escolares. Cosa que no debería ser así. Y en las universidades todavía se ve. Pues nosotros en las universidades no izamos bandera, pero sí, bueno, el que tenga el mejor promedio tal es un incentivo. No debería ser así. Los educadores, algo muy puntual que también les traigo a colación. Escuchaba en estos días a la señora vicepresidente de Colombia, a la doctora Marta Lucía Ramírez, diciendo que hablando de las 10 carreras del futuro, entre ellas estaba la ingeniería electrónica o la ingeniería mecatrónica, pero no hablan del proceso de esos profesionales. ¿Quién los formó? ¿Quién los va a llevar o quién hace que esas 10 carreras sean las más importantes? Están dejando de lado carreras de la salud como por ejemplo la sociología, como por ejemplo la psicología, cuando las enfermedades del futuro van a ser las enfermedades mentales. Inclusive ella muy soberbiamente, por así decirlo, decía que para qué habían tantos psicólogos y tantos sociólogos. Entonces, me parece que y por eso recibió muchas críticas también. Las redes sociales se atiborraron de comentarios, desde luego condenando las palabras de esta señora. Esto es básicamente lo que es la pedagogía crítica. Los educadores estamos reducidos a ser empleados del poder, en cuyo contexto nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras voces son silenciados para remover cualquier distracción o desviación que pudiera darse en una relación a las demandas de la industria, y hace de la escuela que genere un modo de pensar más empresarial, con trabajadores de fuerza más sumisa, devota y eficiente. Ese es el modelo educativo que tenemos en nuestro país.
Yo en mi anterior trabajo tuve relaciones porque debía ir uniformado a mi trabajo. Y un día, una anécdota, esto es una vivencia personal que les comparto. Y un día cualquiera, era de esos días que no me encontraba conmigo mismo y mi jefe me dijo, ¿por qué no vino uniformado? Y yo le dije, pues el uniforme no es el que trabaja. Lo mismo pasa en los colegios. El uniforme no es el que estudia. Es lo que estamos, el modelo pedagógico que está implementado en este país es un modelo que busca someter la fuerza. Aquí nuestros estudiantes están creciendo con mentalidad sumisa y eso es lo que hay que cambiar. Los que estamos estudiando está en nuestras manos. Ingeniero José Orlando, usted para que a sus estudiantes, yo sé que usted tiene muy buena pedagogía porque he visto sus clases, pero para que lo siga haciendo, lo invito a que siga en la misma tónica. Eh, una manera de pensar nunca va a estar mal enfocada, simplemente es otro punto de vista, es otro enfoque. El profesor o nosotros como profesores no podemos esperar a que el estudiante piense igual que yo, porque entonces nosotros como profesores no esperemos a que el estudiante escriba lo que yo quiero que diga ahí. Nosotros también estamos aprendiendo con ellos. Esto es un ejercicio, como lo decía Paulo Freire, este es un ejercicio de bidireccional. De comenzar a romper paradigmas. Claro, Eso es lo claro. que Es que encontramos. mire que hablando con padres de familia que se encuentran en Canadá, allá tienen sus hijos, pero su hijo es solo para que responda. Usted después creo que es de los 5, 6 o 7 años, ya no puede ni tocar al muchacho. Ellos van a estudiar sin uniforme. Tienen una libertad tremenda. Hay empresas que, desde luego, no en este país, que a los mismos empleados les tienen espacio para hacer pausas activas. Aquí usted a su jefe le dice que va a hacer una pausa activa y eso es un problema. Eso es un problema. Desconociendo que en una pausa activa fluyen los pensares, los pensamientos, las acciones. Pero bueno, eso es algo, esto es simplemente algo de lo que nos trata y nos reúne en torno al pensamiento crítico. Esta es una pedagogía crítica. Entonces, yo voy a aportar mi primera conclusión. La conclusión mía sería es que debemos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a romper ese pasivismo y ser de pensamiento más activo. Siempre buscar el porqué de las cosas. Eso se llama la filología de las cosas. Pues, ¿de dónde vienen las cosas? Me decía mi profesor de inglés, me decía, Julio, usted es un estudiante que pone a prueba a un profesor porque usted pregunta de todo, hermano. Me decía así, usted pregunta de todo y a usted hay que contestarle de todo. Entonces yo me excusé y me dijo, no se excuse, eso está bien porque eso lo hace ser uno mejor docente. Entonces quiero aportar como eso, cambiar nuestro pensamiento de manera pasiva a un pensamiento activo, en torno a nuestra realidad, en torno a nuestras circunstancias y en todas las áreas, en todas las órbitas. No sé quién quiere aportar algo. Bueno, yo quiero hacer un pequeño aporte y es, bueno, darle la oportunidad al estudiante de basarse en una educación que sea centrada en el desarrollo de competencias y dejar de pronto de buscar la aprobación en todo lo que hacen. Porque, bueno, si bien nos damos cuenta, al momento del estudiante buscar la aprobación es porque está sometido a la instrucción que da el profesor o la que se imparte dentro de ese entorno educativo.
Sí, Shirley, muy puntual. Y agrego a su comentario lo siguiente. Nosotros compartimos la clase de pensamiento lógico el semestre pasado, ¿recuerdas? Así es. ¿Cómo le parece que yo hablaba con el profesor de pensamiento lógico y yo iba buscando esa aprobación? No sé si el ingeniero me ayuda con eso. Y me dice el profesor, me decía, Julio, hágalo y envíelo. Téngase Así. confianza, man. Porque siempre andamos buscando la aprobación en todo. Claro que sí, estamos sometidos, todos, hasta los Ajá. adultos, en lo Ujú. que hacemos. Estamos sometidos. Pero esto tiene que cambiar. Algún Eh, día va a cambiar. Qué pena. Lo que pasa es que nosotros nunca vamos a poder, o por el momento no vamos a tener un método de enseñanza propio. Estamos copiando métodos de enseñanza de otros países a los que no les ha funcionado. Por ejemplo, el método de estudio de ahora, la pedagogía, ahorita está copiada de Chile. Sí. Antiguamente creo que estaba copiada de Estados Unidos. Entonces, si nos empezamos a copiar y a copiar y no creamos nuestro sistema educativo, pues vamos a estar mal, pero eso no depende de nosotros los pedagogos o docentes, sino eso viene ya desde los entes reguladores, como Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, que ellos den otros aportes, porque es que la educación no está en la secundaria ni siquiera en la parte de la universidad. Las bases del estudio o las bases del estudiante está en la primaria. Si el estudiante tiene muy buenas bases en primaria, va a ser un excelente estudiante en secundaria y en la universidad va a complementar todo lo que él ha querido aprender. O sea, si la pedagogía siempre va a ser primero, aquí abajo, para enseñarle al muchacho a tener libre expresión, para saber cómo comportarse. Creo que en Japón o en China la metodología es diferente. Lo primero que le enseñan a los chicos en el colegio no es a leer y escribir, sino valores, los valores en la casa, los valores en el colegio, los valores con la gente, los valores con mi vecino, y ya después empiezan a meterle lo que es el estudio al chico, que es el leer y escribir, suma, resta, multiplicaciones, divisiones. Eso es lo que le enseñan. Pero la metodología y la pedagogía que está implementando el Estado colombiano solamente quiere es lo que en este momento, solamente quiere es llevar como burritos al matadero, sacar bachilleres y sacar bachilleres. ¿Por qué? Porque un estudiante es un costo para la nación. Desafortunadamente la nación lo ve como un gasto, no lo ve como una forma de subsistir el mismo país o de surgir el mismo país, sino lo ve como un gasto. Entonces por eso es que viene la gente que pues más o menos tiene su comodidad y empieza a meter a sus hijos en colegio privado. ¿Por qué? Ajá. Porque el colegio público es que no tenga las herramientas, tienes las herramientas, pero es que desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación están presionando al docente a que no, tiene que pasarlo, mire a ver cómo lo pasa, porque si no, el problema no es del estudiante, sino del profesor, porque está haciendo una mala metodología de enseñanza. Eso lo he visto yo y lo he visto reflejado en varias partes. Yo trabajé en un colegio 6 años en la parte administrativa y el profesor llegaba estresado porque me decía, ¿cómo voy a pasar yo este chino si no ha venido sino a 5 clases? Y las clases son 20 clases. ¿Yo cómo lo voy a pasar? ¿Qué metodología estudio? No, mire a ver cómo hace. La Secretaría de Educación dice que solamente se puede perder el 5 o el 7 o el 10% máximo de estudiantes en el colegio y ya después si fallan más del 10, del 15 o del 20, entonces viene la investigación para el docente. Y ya el docente es malo y ya la institución es mala. El estudiante nunca va a tener razón, nunca va a tener la culpa. ¿Por qué? Porque el estudiante lo subsidia el Estado. Entonces el Estado lo que está creando es estudiantes, entre comillas, medio preparados para salir a un futuro incierto. Eso es lo que está haciendo el Estado colombiano. ¿Aló, Orlando? Ingeniero. Señor, le escucho. Fuera de micrófonos, ahorita que salgamos, antes de retirarnos, le voy a hacer un enfoque económico-social de eso que usted acaba de decir. No sé si alguien quiere aportar algo más. Esther, ¿está por ahí? El joven Camilo. Sí, pues yo pues a diferencia de de ustedes, soy de la generación Centennial, por decirlo así. Yo tengo
2 años y medio aproximadamente de haberme graduado de un colegio público en un municipio cercano a mi ciudad de residencia. Esto es verdaderamente triste, la realidad que uno se encuentra ya en los grados superiores. Cuando uno empieza a abrir su mente, empieza a buscar el lado social de las cosas, es muy cohibido. ¿Por qué? Porque, pues primero, un estudiante que se interese del mundo, de cómo reacciona a su entorno, es visto de una manera, por decirlo, descalificativa frente a la sociedad en ese momento que sería su colegio. Es muy necesario que se le hagan diferentes reformas al modelo educativo colombiano, porque prácticamente nos estamos encaminando a formar obreros. Y me perdonará si alguno conoce a alguien de construcción o algo, no es por denigrar esa profesión, pero es que nos están eliminando en los pensum de educación primaria y secundaria las ciencias sociales, la filosofía, las ciencias políticas, todo esto lo están restringiendo. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es más fácil de gobernar. Y claramente, como lo decían ustedes, muchas veces los estudiantes son vistos como un gasto. Y aparte de que le enseñan a sumar y a restar, no le enseñan a tener diferentes enfoques, a ver el mundo con otra perspectiva. Todo eso uno lo viene a aprender ya en el alma mater. Es verdaderamente preocupante cómo se ha visto el modelo educativo, que incluso hasta los docentes reclaman un mismo cambio. Y con eso concluyo. Muchas gracias, joven Camilo. No sé si la señora estudiante en licenciatura de filosofía quiere agregar algo. Bueno, entonces no siendo más, doy por terminada la grabación. Muchas gracias por su asistencia. Espérenme un momentico en línea, por favor, no se vayan a retirar. Muchas gracias.